docentes y estudiantes que nos acompañan. Como parte de las actividades Dialogando con Ciencia del Premio Alejandrina Edición 41, es un honor darles la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades y conferencistas que nos impartirá su plática de divulgación científica y si las aguas residuales fueran parte de la solución. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas autoridades, al doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado. Al doctor Carlos Alberto Murillo Cárdenas, coordinador general Campus de Serra. A la doctora Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes, directora de investigación. Al maestro Adán Mercado Luna, coordinador general Campus Concam. Nos acompaña también el ponente Germán Buitrón Méndez, del Instituto de Ingeniería UNAM Juriquilla y ganador en la modalidad Trayectoria Científica y Académica del Premio Alejandrina. Agradecemos también la presencia de investigadores e investigadoras y estudiantes del Campus Conca y Campus Jalpan que nos acompañan, así como a las personas que siguen la transmisión en vivo a través de las redes sociales universitarias. Cedemos el uso del micrófono al doctor Carlos Alberto Murillo Cárdenas, coordinador general del Campus Jalpan, para que nos dirija un mensaje. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Campus Jalpan. Bienvenidos desde Querétaro. Sabemos cómo están las curvitas, esperemos que estén muy bien. Créanmelo, yo ya aprendí en 15 minutos que estoy platicando aquí con el doctor. Híjole. Bueno, queda pendiente más plática, doctor. Es muy interesante lo que nos viene a compartir en esta plática de divulgación científica, que cumple precisamente esa finalidad. Traernos la ciencia aquí a nuestras actividades cotidianas. Escúchenlo, no hay ningún pierde en lo que nos va a compartir. Toda la sabiduría, todo el conocimiento que tiene el doctor, precisamente en el tema que va a platicar el día de hoy, es muy útil. Así que pues yo felicito también al doctor Toledano por traer este tipo de prácticas y de actividades aquí a la sierra, porque no es lo mismo pues ir a una plática de esta naturaleza a la ciudad, sabiendo ahorita los problemas de movilidad que tiene la ciudad de Querétaro, a que nos traigan directamente hasta acá este tipo de pláticas, divulgando precisamente la ciencia y el conocimiento científico. Así que agradecemos mucho precisamente este tipo de prácticas, doctor Toledano, por acercarnos este tipo de saberes aquí a la Sierra Gorda Queretana. Doctor Buitrón, sea usted bienvenido, esta es su casa, por cuantas veces quiera venir. Vamos a seguir escuchando con atención todo lo que usted nos va a compartir y a platicar. Y pues nada más, muy buenos días a todos y bienvenidos aquí al Campus Jalpan. A continuación, cedemos el uso de palabra al doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias al Campus Jalpan por recibirnos el día de hoy, un campus hermoso y que desde luego siempre nos sentimos como en casa cuando visitamos. Doctor Carlos, muchas gracias como siempre por su hospitalidad
Es para nosotros un honor traer una conferencia de divulgación de ciencia muy importante. Ahorita vamos a platicar un poquito de ella y también agradecer la presencia del doctor Adán Mercado. Adán, muchas gracias. Esta conferencia, este ciclo de conferencias lo llevamos el año pasado a Campus Conca, una conferencia de la doctora Isa Fernanda de la Facultad de Química, quien en su momento ganó el premio Alejandrina en la modalidad joven investigadora, y nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en Campus Jalpan y desde luego a los alumnos de Campus Conca que también se dan cita el día de hoy. Doctora Azucena, igualmente muchas gracias, Azu, por todo el trabajo tuyo, de Cari, de todo el equipo que el día de hoy hace posible este ciclo de conferencias Dialogando con Ciencia. Y desde luego al doctor Germán Buitrón. Doctor, es un gusto, un lujo de verdad tenerlo aquí con nosotros en el campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro para escuchar esta conferencia relacionada con aguas residuales, que además es un tema muy importante y muy ad hoc, no nada más a la realidad que vive hoy el municipio de Jalpan de Serra, sino a la realidad que viven muchos de los municipios de nuestro país y simplemente haciendo un poquito de antecedente de lo que trata el premio Alejandrina. El premio Alejandrina es sencillamente el premio más importante a la investigación que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, que es arropado por muchos patrocinadores y en el cual este año 2026, en su edición número 41, ya 41 años de tener este premio, tuvo las dos modalidades. Tuvo modalidad joven talento en la investigación y modalidad trayectoria científica. Para ganar el premio Alejandrina en la modalidad trayectoria científica, pues nada más y nada menos se necesitan al menos 20 años comprobables de trayectoria en investigación. Normalmente, todas y todos los participantes poseen el nivel número 3 en el SNI, que es el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras que da la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI. Y para ser nivel 3 en el SNI, no nada más hay que publicar artículos científicos, sino que estos deben de tener un gran impacto en la sociedad, deben de haberse comprobado la formación de recursos humanos a nivel doctoral, se tiene que comprobar experiencia en la docencia, el impacto y el reconocimiento nacional e internacional de la investigación que se realiza. Y el doctor Germán Buitrón fue el ganador de esta modalidad y lo menciono muy rápidamente para que ustedes puedan darse cuenta que la persona que está el día de hoy aquí con nosotros es un investigador top de nuestro país, es un investigador de una institución hermana, la UNAM, en el campus Juriquilla, en el centro de investigación, y que desde luego el impacto que han tenido sus investigaciones en el estado de Querétaro y en el país, pues es muy importante y de reconocerse. Así es de que, sin más preámbulos, yo les invito a todas y a todos, a los que están presentes en este auditorio y a quienes nos siguen en las redes sociales universitarias, a disfrutar de esta charla de divulgación de ciencia, porque la verdad, pues charlas como estas pocas veces las podemos tener. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y bueno, pues un aplauso para todos ustedes, por favor. Invitamos a nuestras autoridades, pasen a tomar asiento en la primera fila para escuchar la plática de divulgación científica.
Hola, soy Germán Buitrón Méndez, investigador titular en la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, donde soy investigador nacional nivel 3. Soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano del Biogás y de la International Water Association, donde pertenezco a varios grupos de trabajo en esta última. Tengo 35 años como docente. Me encanta formar estudiantes y motivarlos para que realicen investigación, cuestionando los resultados y lo que estos significan. Doy clases en la licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables y en el posgrado de Ingeniería Ambiental. Esta labor me ha brindado mucha satisfacción, ya que entrenar a los estudiantes es muy gratificante, especialmente cuando se observa el crecimiento académico de las personas para que alcancen logros importantes. Mi investigación se centra en los procesos de tratamiento de aguas y residuos, además de la recuperación simultánea de bioproductos. El objetivo es optimizar los bioprocesos para mejorar las capacidades de los microorganismos empleados. Trabajo con bioreactores que emplean microorganismos aerobios, anaerobios y combinados. Esta labor es clave porque no solo reduce la contaminación, sino también genera valor durante el tratamiento. En este sentido, se consideran los residuos como materia prima para producir biocombustibles gaseosos como el metano o el hidrógeno, y compuestos químicos como bioplásticos, ácidos carboxílicos o insumos agrícolas. Gran parte de mi investigación está orientada a resolver problemas en la industria y en el sector público. Obtuve el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas en 2022, el Premio Querétaro en Ciencias, Tecnología e Innovación y el Premio al Mérito Empresarial en 2024. Recientemente fui acreedor al Premio Alejandrina a la investigación en la modalidad trayectoria científica y académica. Creo que la divulgación científica es fundamental, ya que es importante para comunicar a la sociedad qué estamos haciendo, para qué sirve nuestro trabajo y explicar de manera sencilla nuestros logros y la importancia de la investigación. Confío en que en un futuro próximo, las aguas residuales y los residuos no sean percibidos como un problema, sino como una fuente de materia prima de la que es posible obtener recursos. En consecuencia, las plantas de tratamiento deberían considerarse biorefinerías y aplicar los principios de la economía circular. Honor para nosotros contar con la presencia del doctor Germán Buitrón Méndez, docente e investigador del Instituto de Ingeniería UNAM Campus Juriquilla, a quien le cedo el uso del micrófono para que nos guíe en la práctica de divulgación científica y si las aguas residuales fueran parte de la solución, el cual pido lo recibamos con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí para escuchar esta plática. Quiero comenzar por agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro por esta invitación, a los doctores Manuel Toledano, Carlos Alberto Murillo, Azucena de la Concepción Ochoa y Adán Mercado por estar aquí presentes. Estoy muy contento de venir a esta zona de Querétaro que me encanta, la Sierra Gorda. Es para mí un sueño. Viven en un lugar muy, muy bonito y pues hay que cuidarlo. Mi charla toca acerca del agua residual y todos los problemas que nosotros tenemos en la cabeza con el agua residual, pero yo quiero ir un poquito más allá y hacerlos pensar en que si les damos un adecuado uso, ya no es un residuo, sino es un recurso, es una materia prima con la que vamos a poder transformar productos. La charla tiene varios puntos: aguas residuales, el tratamiento de agua convencional, el concepto de biorefinería y algunos bioproductos de alto valor. Bueno, yo estoy en el campus Juriquilla de la UNAM. Estas son algunas vistas, la gente que participa ahí con estudiantes. A mí me gusta mucho trabajar con estudiantes por las ideas que traen. O sea, yo puedo guiarlos, pero las ideas ustedes las ponen. Nunca dejen de soñar. Eso es lo principal. Aplicar las ideas que ustedes puedan tener para solucionar problemas es muy valioso porque son frescas y todos tenemos pues esta diversidad en pensamiento. El problema de la escasez de agua limpia
México aquí se puede apreciar en esta diapositiva, en donde las zonas rojas es en donde hay pues severidad en la sequía. Querétaro pues está aquí, vean, hay una parte donde es muy severa la escasez de agua, y esto se debe pues a las condiciones, y además todo esto se empeora porque si ustedes ven en el sur y el sureste, esta parte de aquí, no hay tanta sequía, pero tampoco hay industria ni tampoco hay mucha gente. La mayor parte de la población está en el centro y en el norte, en la industria, y todo lo que se necesita para desarrollar una región, pues se encuentra aquí del centro para arriba, y es en donde hay una escasez de agua limpia, otra vez. ¿Qué tanto se trata el agua municipal e industrial en México? Estos son datos a 2019, vean, se generan alrededor y se producen tanto en la industria como en los municipios alrededor de 200 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es un metro cúbico para que lo visualicen? Pues un tinaco rotoplas de los que hay acá afuera. 200 metros cúbicos por segundo municipal y más o menos lo mismo industrial. Entonces, pues la suma nos da alrededor de 400 metros cúbicos por segundo que se generan en el país de aguas residuales. Pero vean ahora la eficiencia de tratamiento, que también se trata el agua. Pues aquí de 50 se tratan bien más o menos, la remoción de materia orgánica, perdón, ha aumentado del 99 a 2019, del 15% al 50% municipal, al industrial pues va alrededor del 30%, el total nos da 40%. Es decir, que de estos 400 metros cúbicos por segundo que se están generando, ¿sí?, solamente el 40% se está tratando adecuadamente. 60% no se está tratando. Y cuando yo digo adecuadamente, estoy exagerando, porque digamos que se está tratando adecuadamente, todavía es menos. Entonces, hay mucho por hacer todavía en el país. Hay zonas en donde se trata más, zonas donde se trata menos. Pero en promedio, el país es un promedio muy, muy significativo, ¿no? Es prácticamente en todo el país semejante. 40% nada más. Eso es claro. ¿Por qué se debe tratar el agua residual? Pues tiene materia orgánica. Y la descomposición de la materia orgánica genera gases malolientes. Ustedes cuando perciben el olor a caño, ¿sí?, sí lo han olido, y sobre todo cuando empieza a hacer calor, ese olor a caño son compuestos de azufre, compuestos que se descomponen en la materia orgánica y generan ese olor a huevo podrido. En los compuestos de azufre también los encontramos, por ejemplo, en el gas, ¿no? El gas de la estufa. El metano o el gas LP no tiene olor, pero le ponen compuestos azufrados para que nosotros podamos detectarlo. Entonces, nuestra nariz está hecha para detectar este olor muy rápidamente, porque es algo que se está descomponiendo y nuestro organismo nos advierte: eso no funciona, eso está mal, no vamos a comer algo que huele feo. Nuestra nariz lo advierte, y esa es la primera, ¿no? También contiene numerosos organismos patógenos causantes de enfermedades. Tiene coliformes, tiene otros parásitos como las giardias, en fin, tiene muchos microorganismos que hay que quitarlos. Y también tiene nitrógeno y fósforo. Y aquí, pues debemos de preguntar, ¿han oído hablar para qué sirve el nitrógeno y el fósforo? Sirve como fertilizante. Entonces, allí ya nos empezamos a preguntar, ¿es necesario quitar del agua residual si después estas aguas residuales van a ser utilizadas para riego? ¿Es necesario quitar todos los componentes como el nitrógeno y el fósforo? Pues no. Hay que hacer una remoción selectiva de algunos contaminantes, los patógenos en primer lugar, pero hay que dejar otros, como el nitrógeno y el fósforo, dado que en nuestro país la mayoría de las aguas residuales son utilizadas para riego agrícola. ¿Cuál es el principal consumidor de agua
El sector principal consumidor de agua en el país es el sector agrícola. Consume el 70% del agua. Luego le sigue el industrial y luego el doméstico. Entonces, si tenemos que resolver un problema, el problema está en el uso de agua para riego agrícola. Ahí es donde debemos de resolver, donde va a incidir más fuerte el problema, dado que el 70% se consume. Bueno, entonces el objetivo del tratamiento de agua, y pues eso está también marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y para varios propósitos, es tener agua limpia a partir del saneamiento de las aguas. Y el objetivo pues es materia orgánica, los compuestos de carbono que están presentes ahí, los nutrientes como el nitrógeno y fósforo, aunque ya les dije, esto no es, depende para qué se use el agua. Si la queremos para riego, pues no vamos a quitar esto, son fertilizantes. Quitar sólidos que trae color, toxicidad y sobre todo, bien importante, desinfectar, ¿sí? La desinfección es muy, muy importante. ¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento? ¿Cómo los procesos de tratamiento de aguas que existen? ¿Cómo se llevan a cabo? La contaminación más oxígeno, ¿sí? La materia orgánica más oxígeno, en presencia de microorganismos, se forman, estos microorganismos consumen y se desarrollan por la materia orgánica y producen dióxido de carbono, agua y más microorganismos. Cuando nosotros vemos que el agua residual sale y está en un río, los microorganismos están consumiendo esta materia orgánica y esta materia orgánica se está transformando principalmente en CO2. Toda la materia orgánica se transforma en CO2, pues se va al ambiente. ¿Qué hace una planta de tratamiento? Acelerar este proceso en un tanque en donde metemos oxígeno y el oxígeno sirve para degradar la materia orgánica. El proceso más comúnmente utilizado se llama lodos activados. Así le pusieron los ingleses, ¿no? Bueno, ni son lodos ni están activados. Son microorganismos como estos. ¿Por qué le pusieron lodos activados? Porque pensaban que era como el lodo, porque así tiene ese aspecto, el color de lodo. Más bien es como el agua de tamarindo, exactamente como el agua de tamarindo. El agua de tamarindo es de color lodos activados y los microorganismos son los flóculos que se forman ahí. Y exactamente es igualito en el proceso de tratamiento de aguas. Estos son flóculos, se llaman flóculos porque floculan como el agua de tamarindo. ¿Sí la han visto cómo se va sedimentando? Igualito es el proceso por lodos activados. Y le pusieron lodos porque los ingleses que desarrollaron este proceso a finales de 1800, principios de 1900, olía muy semejante a la tierra mojada. Ustedes cuando riegan la tierra sí perciben un aroma particular. Esos se llaman ácidos húmicos. Y esos ácidos húmicos es la descomposición de la materia orgánica y por eso aquí pensaban que eran lodos, ¿no? No, no son lodos, son bacterias como estas, pero también hay otros microorganismos como protozoarios, rotíferos, hongos, microalgas. Está compuesta por varios microorganismos. Es el principal proceso de tratamiento. 72% del proceso de tratamiento de agua que existe en el mundo y en el país también se trata por este proceso de lodos activados. Entonces, cuando escuchen de nuevo lodos activados, piensen en el agua de tamarindo. Y si una planta de lodos activados funciona bien, si funciona bien, va a oler a tierra mojada, no va a oler feo. Si funciona mal, huele feo. Pero si funciona bien, huele a tierra mojada, no huele feo, a tierra mojada. ¿Y en qué consiste esta planta? Primero hay un tratamiento preliminar, son unas rejillas. En las rejillas pues se quitan las varas, llantas, vacas, todo lo que puede ahí, animales muertos. Las rejillas se van haciendo cada vez más pequeñas para retener más y más sólidos. Luego viene un decantador primario donde parte de los sólidos que trae el agua, sin tratar, decantan aquí y luego esto se va al tratamiento de lodos. Ya luego viene el bioreactor de lodos activados. Este reactor es un tanque en donde se mete oxígeno y crecen
los microorganismos y forman flóculos y se hace un agua de tamarindo. Y luego esa agua de tamarindo se separa, las bacterias se separan en el decantador secundario. Igualito que cuando ustedes dejan el agua de tamarindo decantar y el agua clarificada sale por arriba, aquí pasa eso. Y luego se mete a un tratamiento terciario donde se desinfecta o se le puede quitar el nitrógeno y el fósforo. Y los lodos que se generan se van al tratamiento. Este es el tratamiento preliminar de la planta de Atotonilco en Hidalgo. Si ustedes van a la Ciudad de México, por ahí por Tepeji del Río, yendo hacia la Ciudad de México, toman hacia la izquierda, para adentro está Atotonilco y la planta de tratamiento de aguas, una de las más grandes del mundo, la tercera más grande del mundo, que trata parte del agua residual de la Ciudad de México, parte nada más. La Ciudad de México produce 50 metros cúbicos por segundo y en Atotonilco se tratan 32 metros cúbicos por segundo. Es la tercera más grande del mundo, después de Boston y Chicago. Ahí está el tratamiento preliminar de esta planta. Es muy interesante verla. Este es el proceso por lodos activados, vean, el agua de tamarindo que les decía. Como está bien tratado, no huele feo. Si se acercan ahí, huele a tierra mojada, así literal, como si estuvieran regando la tierra. Luego viene el clarificador secundario, donde se separan estos microorganismos, y el agua pues sale tratada. A ver, el agua, ¿cómo sabemos si se trata bien o no? Hay un parámetro que se llama DQO, demanda química de oxígeno, que mide la cantidad de materia orgánica. ¿Cómo se hace esta DQO? Los que ya han llevado química conocen el ácido sulfúrico, ¿no? Sí conocen el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico, en presencia de otro compuesto, que se llama dicromato, es una mezcla oxidante. Oxida todo. Oxida la materia orgánica y le transforma en dióxido de carbono. Y entonces medimos esa transformación, y esa transformación es la demanda química de oxígeno. Como no sabemos de qué está compuesta el agua, porque es muy difícil saber todos los componentes, es una medida global. Ahí se oxida todo. Entonces, si nosotros medimos del agua residual el 100% de esta DQO, el 40% del carbono se va hacia CO2, dióxido de carbono, del 40 al 50% y del 30 al 40% se va hacia biomasa, y hay un resto que queda en el agua, pues porque no es eficiente el proceso, ¿no? Si queda 5% es que es 95% eficiente. Pero bueno, el agua tiene algo de carbono. Pero lo más importante que quiero que vean aquí, ¿se acuerdan que les dije que había que oxigenar? Para oxigenar tenemos que meter aire. El aire, si se acuerdan, está compuesto de aire, de oxígeno, ¿y qué más tiene? A ver, soplen. ¿Qué más tiene el aire? Oxígeno, ¿y cuál es el otro componente? Dióxido de carbono, pero ¿qué más? Uno que tiene mucho, el aire. ¿Cómo? Díganlo, no tengan miedo. Nitrógeno, exactamente. Tiene 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno, ¿sí? La mayoría del aire es nitrógeno. Entonces, cuando estamos metiendo oxígeno del aire al agua, estamos metiendo en realidad nitrógeno. Y esa transferencia no es total, eso cuesta mucho dinero y no es tan eficiente, ¿no? Porque no estamos metiendo oxígeno, estamos metiendo casi la mayoría de nitrógeno. Entonces, hay un consumo de energía muy alto y el 60% del costo del tratamiento se lo gasta aquí, en la aireación. Se consume 1 kWh por kilogramo de DQO eliminado, ¿sí? Ese es el proceso aerobio convencional. Bueno, estamos ahí. Pero luego viene esta cuestión de la economía circular. La economía circular está basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los residuos, los materiales, el agua y la energía. Y el objetivo en la economía circular es mantener o elevar o incrementar el valor de los productos y reducir al mínimo la generación de residuos. Los residuos mantienen su condición de recursos y estos son transformables en materiales nuevos. Un ejemplo, antes de que hubiera la economía circular, estaba la economía lineal.
Todos ustedes han oído hablar del papel reciclado y lo han usado, ¿sí? Conocen el papel reciclado. Y entonces decían que el papel reciclado iba a solucionar la vida porque pues íbamos a evitar la tala de árboles y todo. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes imprimirían su certificado de final de cursos en el papel reciclado, sí o no? Pues no, porque tiene menor valor que el papel ¿no? Que el papel de primer uso. Entonces esa es la economía circular. Estamos reciclando, pero el producto que tenemos reciclado tiene menor valor que el original. Y además de que producir el papel reciclado cuesta mucho y se gasta mucho en blanquearlo y es un costo. No, eso es la economía lineal. En la economía circular es generar un producto que tenga mucho mayor valor que el origen, que lo que le dio el origen. Entonces piensen en el petróleo. El petróleo es materia orgánica que se descompuso hace mucho tiempo con presión y temperatura de las plantas, ¿no? El petróleo se transforma en plásticos, el petróleo se transforma en gasolina, el petróleo se transforma en compuestos químicos con los que después hacemos medicinas. Es decir, estamos generando productos que tienen un valor agregado mucho mayor. ¿Dónde se hace todo eso? En una refinería. Entonces recuerden esto, la economía lineal, el producto pierde valor después de haber sido utilizado. El agua residual tratada por lodos activados nos da nada más agua residual para riego. Es la economía lineal. Nosotros vamos a buscar en la economía circular tener productos que tengan un mayor valor en el mercado. Entonces, esto lo vamos a hacer en una biorefinería. A semejanza de la refinería donde el petróleo crea combustibles, energía y productos químicos, nosotros con el agua residual podemos generar combustibles como el metano. Pues es el más sencillo. Ya hay procesos que generan metano. En la planta de Atotonilco se genera metano y el 85% de la energía eléctrica proviene del metano. El metano se quema en unas máquinas que hacen rotar unas turbinas que generan electricidad. Y se ahorra el 80% de la energía eléctrica con el metano que se genera con el agua residual. ¿Se acuerdan? Les dije, el costo de una planta de tratamiento en la energía eléctrica es muy alto. Bueno, también podemos obtener productos químicos básicos, especiales y biopolímeros. Y es aquí donde se puede hacer dinero. Mucho dinero. No nada más los biocombustibles, sino también otro tipo de compuestos que pueden extraerse del agua. Bueno, entonces en una biorefinería produce, cuando se ya está utilizándose una planta de tratamiento, son los digestores anaerobios que producen metano en la planta de Atotonilco. Para entrar a esa planta y visitarla uno tiene que llevar un vehículo, no puede caminar, está muy grande, pero es muy bonita. Para los que hacemos tratamiento de agua, es como Disneylandia de tratamiento de agua, ¿no? Con todos los juegos en enorme cantidad. Y funciona bien. Entonces, una biorefinería va a producir agua limpia, por supuesto, porque era el punto donde nosotros queríamos concentrarnos: compuestos químicos, bioplásticos, hidrógeno, metano, fertilizantes, ¿sí? Si no, se los queremos quitar al agua. Y para eso, ¿se acuerdan? Vimos el proceso aerobio. Ahora hay un proceso que se llama anaerobio. En el proceso anaerobio, pues el nombre lo dice, hay ausencia de oxígeno. No hay oxígeno. La contaminación en la materia orgánica, en presencia de microorganismos, transforma el carbono que está aquí en metano y CO2, más microorganismos. ¿Sí? En el proceso aerobio nada más obteníamos CO2, aquí obtenemos metano. Ya estamos avanzando en el proceso de biorefinería. Listo. Aquí están, estos son los digestores anaerobios de la planta de Atotonilco. Genera biogás y luego el gas se purifica y se manda a una máquina de ciclo combinado donde el gas se quema, mueve una turbina, la turbina al moverse genera electricidad y calor, y ese calor se utiliza también para mantener estos reactores, ¿no?, a la temperatura adecuada. Bueno, entonces si comparamos el proceso aerobio con el proceso anaerobio, aquí el 100% de la materia orgánica
nada más se va hacia biomasa muy poquito comparado con este que era 40%, aquí se va al máximo 15%, se genera metano. Con este metano y agua tratada, con este metano podemos generar electricidad y entonces vean, aquí hay un consumo de energía de 1 kWh por kilogramo de DQO removida y aquí hay una producción de energía 3 kWh por kilogramo de DQO removida. Es un cambio. ¿Qué está sucediendo en la planta? Estamos generando energía a partir del agua residual durante el tratamiento. Ya no estamos consumiendo energía como es el proceso clásico, sino estamos produciendo energía. Ya hay un cambio muy fuerte. Bueno, antes de pasar a los desarrollos, les quiero decir, por ejemplo, en Chile empezó con un nivel de tratamiento muy parecido al que teníamos nosotros en México en el año 2000. Pero ellos sí le fueron metiendo al tratamiento. Ahorita tratan el 98% del agua, ¿sí? El agua residual de Chile ya la tratan el 98%. Empezaron igual que nosotros. Pero el punto, y eso yo lo vi el año pasado que fui a Chile, el punto más fuerte es que ya no se llaman plantas de tratamiento en Chile. Ya no le llaman plantas de tratamiento de agua residual, le llaman biofactoría. Es un concepto que cambia, ¿no? Cambia porque ya están viendo que el agua residual no es para tratamiento, sino vamos a generar más cosas. Y van muy lentos, van apenas en generar metano, como en México. Pero ya el nombre dice mucho, ya cambia el concepto, ¿no? Hay cosas que cambian, lo olvidé, pero son drásticas, ¿no? Aquí, a mí me dio mucho gusto ver que la Universidad Autónoma de Querétaro hacía una inclusión al separar el premio que me dio en la categoría de hombre y de mujer. Eso para mí fue un avance muy grande, ¿no? Está haciendo una inclusión ya real. Y son esos cambios los que cuentan. En Chile es el cambio de nombre el que cuenta. Ya están viendo hacia el futuro. Y así creo que debemos de ver todas las cosas. En nuestro laboratorio, bueno, hemos trabajado con diferentes cosas como el cultivo de microalgas, los reactores productores de hidrógeno. Pero vamos a ver, el concepto de consorcio microalgas bacteria. ¿Por qué es interesante este tipo de tratamiento? Las microalgas funcionan a partir de la energía que les da la luz solar, ¿sí? La energía que da la luz solar hace que todo el sistema fotosintético se reactive. ¿Y qué generan las microalgas cuando están viviendo? ¿Qué han oído que generan de gas? ¿Qué gas generan? ¿No han oído? Oxígeno. Las microalgas generan oxígeno, oxigenan el agua. Y si nosotros las ponemos en conjunto con bacterias, las bacterias consumen oxígeno para degradar la materia orgánica. Entonces podemos hacer una simbiosis perfecta, porque ¿qué producen las bacterias cuando generan la oxidación de la materia orgánica? Producen dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es con el que se alimentan las microalgas. Entonces las microalgas generan oxígeno con el que degradan la materia orgánica las bacterias generan dióxido de carbono con el que producen carbono, lo utilizan las microalgas para vivir. Entonces, hay una simbiosis muy buena y el proceso de tratamiento de agua se lleva a cabo sin meter oxígeno. Las algas generan el oxígeno, pero además ese oxígeno lo generan con la luz solar como fuente de energía, ¿no? Entonces es bien interesante porque la biomasa que queda aquí atrapa nitrógeno y fósforo y puede después ser reutilizado. Pero hay otra cosa que nosotros estudiamos, tenemos que separar las microalgas del agua. Las microalgas no se separan como el agua de tamarindo, porque son bacterias que están libres. Entonces tenemos que agruparlas. Para eso hemos estudiado la generación de estos agregados, son granulitos, ¿no? Y esos gránulos se separan muy fácilmente en el sistema, ¿no? Y bueno, y el agua puede servir como agua para riego, que es lo importante. Hemos trabajado con dos industrias en Querétaro que están muy
desarrolladas, que son la industria vitivinícola. Ustedes saben, alrededor de Ezequiel Montes hay muchas bodegas vitivinícolas, y también la industria láctea, ¿no? Fabricación de quesos. Son aguas que son problema porque son altamente concentradas. Muchas veces, 100 veces la concentración de un agua municipal. Pero no es 100 veces más el problema. Si yo lo veo como, ya les dije, la solución, tenemos 100 veces materia prima más concentrada. Y eso nos va a ayudar porque con eso podemos obtener más bioproductos. Bueno, aquí está, ¿no? El morado son toda la región vitivinícola, y en naranja donde se generan quesos. Entonces está muy concentrado allí en un lugar, y podemos dar varias soluciones. Entonces el concepto de biorefinería en una planta anaerobia, ¿sí?, en donde podemos tratar el agua residual y generar químicos como estos ácidos carboxílicos de cadena media, los polímeros, compuestos de crecimiento para las plantas, la enzima Q10, los pigmentos. Los ácidos carboxílicos de cadena media se utilizan, a ver, si alguno de ustedes va al gimnasio, se lo dan y lo consumen para hacer músculo, y crece el músculo. Lo ponen en el alimento del ganado, del pollo, del cerdo, del vacuno, pues para hacer músculo también. Esos son los ácidos carboxílicos. ¿Qué otro compuesto conocen los plásticos? Bueno, estos no son biodegradables, pero los biodegradables pues ya existen. A lo mejor la coenzima Q10, ¿no?, que es un compuesto farmacéutico que se usa para quitar arrugas y todo esto, y es muy caro, muy caro. Entonces ya estamos haciendo químicos de alta especialidad que tienen un alto valor en el mercado. Se puede extraer esto y luego agua tratada, ¿sí?, en el bioproceso. Vamos a ver algunos desarrollos de los vitivinícolas. Aquí empezamos a estudiar el tratamiento de agua para hacer metano en el laboratorio. No se ve muy bien la foto, pero aquí hay un reactorcito, un sistema. Esto lo escalamos, ¿no?, pues a un piloto para tener condiciones. Producimos también hidrógeno. El hidrógeno también se puede generar. ¿Han escuchado hablar del hidrógeno? Es un combustible que está muy de moda, muy de moda, y sobre todo porque se utiliza. ¿Han oído hablar de los autos que funcionan con hidrógeno? Bueno, ya hay autos que funcionan con hidrógeno, pero no es el hidrógeno que se quema. Es muy difícil quemar hidrógeno. A diferencia del metano que arde en una llama, el hidrógeno explota y se apaga la llama. Entonces el hidrógeno no se utiliza en el auto como el metano. Hay un montón de taxis que ya utilizan metano y que se queman, ¿no? El hidrógeno pasa a una celda de combustible y genera electricidad la celda de combustible. Entonces en realidad es un coche eléctrico, pero en lugar de que sea una batería que se recarga enchufándolo, es con el hidrógeno que se genera la electricidad. Bueno, y tiene un poder calorífico mayor que la gasolina. Entonces, bueno, pues por eso se utilizan, ya hay autos que funcionan con hidrógeno en el mundo. Es una realidad. Utilizando residuos en la Universidad de Fenchai en Taiwán. Atrás de esta pared está un reactor que genera hidrógeno, y con ese hidrógeno mueven estos carritos, ¿no? Son eléctricos, ya les dije. El hidrógeno es transformado en electricidad en las celdas de combustible. ¿Cómo se genera aquí? Pues ese es el proceso de generación anaerobio. Hay varias etapas en donde la materia orgánica se va descomponiendo hasta generar metano o hidrógeno. En el caso del hidrógeno, inhibimos la generación de metano para que quede nada más hidrógeno. Y bueno, aquí también hemos trabajado en sistemas bioelectroquímicos. Escalamos el reactor productor de hidrógeno del laboratorio a de 100 litros para hacer pruebas. Hubo una época en donde dieron mucho dinero a través de los clústeres para los centros mexicanos de innovación en bioenergía, ¿no? Fue en el sexenio de Peña Nieto. Y pues se invirtió mucho, se desarrolló mucha tecnología, y ya después nada, ¿no? Vean, nosotros ya habíamos llegado a escalar hasta un reactor de 100 litros, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos técnicos, esos no desaparecen, ahí están.
bueno, los ácidos carboxílicos de cadena media, como ya les dije, para fabricar estos ácidos de carboxílico de cadena media, los microorganismos necesitan dos cosas. Necesitan un donador de electrones, que es el etanol y el lactato, y un aceptor de electrones, que es el acetato. ¿En dónde tenemos etanol y ácido acético en el efluente? Pues en los efluentes vitivinícolas. ¿En dónde tenemos lactato? En los efluentes de la industria de quesos, de la industria láctea. Son ácidos que están ahí. Y bueno, pues estos los utilizamos para fabricar estos ácidos carboxílicos de cadena media mediante un proceso que se llama elongación de cadena. ¿Por qué se llama elongación de cadena? Estos ácidos son el ácido caprílico y caproico. ¿Por qué se llaman ácido caprílico y caproico? Pues porque en la leche de cabra está. ¿Y qué características tienen? Que huelen feo, ¿no? Huelen muy feo. El ácido butírico, a ver, el ácido valérico, el ácido acético, ¿han olido el ácido acético? Es el vinagre, ¿sí? Lastima, ¿no? El ácido propiónico huele un poquito más feo. El ácido valérico, que ya son 5 carbones, es el sudor. El ácido butírico es la mantequilla que huele rancia, ya muy feo. Y los ácidos de cadena más larga, el C6 y el C8, que son estos, huelen todavía más feo. Por eso está el caprílico y el caproico. Y la elongación de cadena es que el ácido acético se pega a otro ácido acético. El ácido acético tiene 2 carbones. Se pegan otros 2 carbones, otros 2 carbones, otros 2 carbones. Y la energía proviene del donador de electrones, el etanol, que es el que da la energía para que esto suceda. Todo esto es a través de microorganismos, ¿no? Se da la elongación de cadena. Miren, aquí está el ácido caprílico que se vende para hacer músculo en la gente que va al gimnasio o para compuestos que están presentes en el alimento para animales, ¿no? Y tiene otros usos también para combustibles de aviación y todo eso, pero actualmente ya están aquí en el mercado. Entonces, ya no estamos por... ¿Cuál es el interés de esto? El costo en el mercado. El costo, el metano cuesta más o menos, a ver si está aquí, no lo tengo, $400 por tonelada. El costo de estos ácidos es más o menos $2.500 por tonelada. Entonces ya vamos viendo que podemos generar cosas que tienen un valor agregado mayor y es con agua residual, nada más con agua residual, vitivinícola o de la industria de los quesos. Y sacamos más allá del metano, el metano está bien, el proceso no acaba allí, lo que sobra lo mandamos a hacer metano, pero antes ya sacamos todo. Este es el reactor en el laboratorio que tenemos, ese es el reactor productor de ácidos carboxílicos. Lo pasamos a través de esta membrana donde vamos a separarlos. Son 2 membranas, lo estamos filtrando, por así decirlo, y estamos separando los ácidos de todo lo que hay aquí, la mezcla, hasta el final obtener el ácido puro, ¿no? Y esto pues fue una tesis de doctorado de un alumno que estuvo ahí trabajando. Ahora les voy a hablar de otro proyecto, otra línea de investigación que estamos teniendo, de que esa me emociona muchísimo, que son las bacterias púrpura fototróficas, que están en todos lados, ¿sí? Las bacterias púrpura están presentes en lugares donde las lagunas que se ponen de este color, cuando hay mucha materia orgánica, las microalgas crecen cuando hay nitrógeno y fósforo, entonces la laguna se pone verde. Pero si hay materia orgánica, les ganan estas y la laguna se pone de este color rojizo. Son como ejemplos son las rodopseudomonas y la rodobacter. Y están en la naturaleza. La gran ventaja de estas bacterias es que pueden ser aerobias, pueden trabajar sin aire, trabajan con la luz, por supuesto, la luz es la que les da la energía eléctrica, la energía para vivir como a las microalgas, trabajan en oscuridad, pueden consumir materia orgánica, pueden consumir el CO2. Es decir, y son de los primeros microorganismos que aparecieron en la Tierra. Entonces tienen mucho tiempo, son muy resilientes, son como las cucarachas, les digo, porque son bastante resistentes. Y eso nos va a servir porque estas bacterias generan biopolímeros, generan hidrógeno, generan este compuesto que es el ácido 5-aminolebulínico, que sirve como promotor de crecimiento en las plantas, la coenzima Q10, que es un fármaco muy caro.
pigmentos y proteína. Un grupo en Bélgica está creciendo estas bacterias para hacer proteína para consumo humano. ¿Sí? Proteína, nosotros de las aguas residuales podemos hacer proteína para consumo animal, porque todavía decir que consumimos directamente la proteína de aguas residuales cuesta, pero para consumo animal está bien. Entonces ya no estamos lejos de las historias estas donde decían que la hamburguesa era hecha sintéticamente, pues ya se puede hacer con esto, pero es mucho más barato, ¿no? Bueno, entonces hemos estudiado estas bacterias púrpuras tratando el agua residual vitivinícola, donde generamos ácidos carboxílicos y producimos biopolímeros, las aguas residuales de la industria láctea también, en este tipo de reactores, que son de tipo Resway, son de carrusel. Este es un agitador, un molinito que va empujando el agua y hay luz arriba, simplemente, ¿no? Y lo que estamos buscando es hacer gránulos con estas bacterias para poder separarlas más fácilmente. Aquí hay una membrana, cuesta mucho trabajo. Aquí escalamos el proceso, pasamos de 6 litros a 70 litros y le estamos dando una utilidad. Es un proyecto que tenemos con la universidad, el Departamento de Agricultura de la Universidad de Illinois, en donde estamos tratando el agua residual vitivinícola y el agua contiene ácido 5-aminolebulínico. Este evita el estrés en las plantas y podemos crecerlas en salinidad o con baja cuando hay sequía. Estamos haciendo pruebas. Bueno, normalmente el ácido 5-aminolebulínico ya se vende, ¿no? Es un químico que se vende, pero ahorita nosotros lo producimos en el agua y esta agua tratada la utilizamos para crecer lechuga y albahaca. Y estamos estudiando cómo afecta la salinidad y cómo este químico que trae el agua protege. Este proyecto pues es con lechugas, pero están muy interesados los vitivinicultores, que ya hemos hablado con ellos. De hecho nos daban parcelas para regar, pero antes de regarlas queríamos ver cómo se comporta con las lechugas, ¿no? Es más fácil, las lechugas en 40 días tenemos el resultado. Una vid es un año y si se murió, pues se murió la vid que creció durante 10 años, ¿no? No queremos eso. Entonces, lo probamos con las lechugas y funciona muy, muy bien en un invernadero. Entonces estamos reciclando el agua. Vean, el agua se está reciclando para regar, para riego. Si recuerdan, al principio de la plática les dije que el 70% del agua en el país se utiliza en agricultura. Si queremos hacer un cambio es en la agricultura donde lo vamos a incidir. Y sobre todo aquí en Querétaro, que hay un montón de invernaderos, muchos. Entonces podemos reciclar el agua y esto ya, los resultados ahí están tangibles, ¿no? Estas son las lechugas. Desafortunadamente no nos las comimos porque las teníamos que secar para pesarlas y hacer los estudios, ¿no? Pero no tienen coliformes. También les hicimos esa prueba, ¿no? Entonces la idea es que el agua agroindustrial de la industria vitivinícola se trate en estas lagunas con bacterias púrpura y se utilicen para riego, ¿no? Los vitivinicultores están muy, muy interesados porque, no tanto porque les interese tratar su agua, sino porque van a recuperar el agua que están sacando del subsuelo y que ya no hay. ¿Sí? Bueno, en conclusión, para terminar, en un enfoque de economía circular, el agua residual es materia prima para generar productos que tienen un valor mayor al que antes tenía. Olvídense, vean, recuerden ese ejemplo de que les di de la hoja de papel en la economía lineal, el papel reciclado, ¿no? El papel reciclado tiene menor valor. El ácido carboxílico, la coenzima Q10 tiene mayor valor, el metano tiene mayor valor. Entonces podemos sacar hidrógeno, metano, bioplásticos, ácidos carboxílicos, pigmentos químicos de interés en la agricultura. Y el agua, y por supuesto, agua limpia, ¿eh? El objetivo era tener agua limpia. Bueno, y también quiero agradecer a todos los estudiantes que han participado en los proyectos que les presenté aquí, son muchos. Algunos ahorita siguen, Roberto está haciendo su doctorado, Ena terminando la maestría, Carlos también, Citlali comenzando la maestría. En fin, hay muchos estudiantes que han pasado y que nos divertimos mucho y sobre todo yo les digo a ustedes jóvenes, tengan ideas y las ideas
aplíquenlas, no tengan miedo de aplicar sus ideas, no tengan miedo de cambiar las cosas, no tengan miedo de cambiar los paradigmas, porque eso es lo que mueve todo. Eso es lo que mueve todo. Yo estoy convencido. Ahí dejo el Instagram del laboratorio. Síganos para que vean qué estamos haciendo y también lo hacen los muchachos. Entonces, pues es interesante. Muchas gracias. A partir de este momento se abre un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, el problema de los microplásticos no es nuevo. Siempre, desde que el hombre empezó a usar microplásticos, los microplásticos aparecieron. Se agudizó porque empezaron a generarse otro tipo de plásticos que no son biodegradables, pero tenían moléculas que los desintegraban. ¿Sí? Entonces nada más se desintegran, pero el plástico sigue allí. Es muy difícil y la verdad, yo no sé cómo se pueda, o sea, yo no tengo solución. Es solución para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Porque además se ha visto que ya tenemos un porcentaje nuestro, en nuestro cuerpo ya tenemos microplásticos, ¿no? En la sangre, por todos lados. Entonces ya somos parte también medio plásticos nosotros, ¿no? El problema no es tan fácil de resolver ya lo que está presente en el medio ambiente, pero sí podemos resolverlo si, por ejemplo, en lugar de usar plásticos normales, utilizamos plásticos degradables. Estas bacterias púrpura producen los polihidroxialcanoatos como material de reserva. ¿Por qué lo generan las bacterias? Porque acumulan recursos cuando hay un estrés ambiental. Y es como si engordaran. Pero después, cuando ya se quita el estrés, lo degradan, ¿ya? Pero son degradables. Estos sí se degradan. Entonces, yo creo que hay que cambiar muy fuerte pues, la economía para disminuir el uso de plástico. Sí. Pero sí, enfocarse en eso, no, yo digo, son poses que luego hay que a mí me molestan, ¿no? Por ejemplo, todos los recipientes de unicel no están prohibidos, siguen vendiéndose. Y sin embargo, prohibieron los popotes que porque las tortugas se ahogan, ¿no? O sea, es ridículo. Si viniera un extraterrestre y nos viera actuar así, diría, ¿qué están haciendo? ¿No? Nos daría 3 cachetadas, están mal. Primero, eliminen todo el unicel, todos los recipientes, esos sí son muchísimo más dañinos. ¿Quieren quitar los popotes? Pues háganlos de papel. Cuando yo, ya hay de papel, ¿eh? Cuando yo era niño, todos eran de papel. En los supermercados y todo, quitaron las bolsas de plástico y ya no dan nada, ¿no? Si ustedes llevan bolsas, tienen que salir así o comprar la bolsa. O sea, no se está haciendo bien las cosas. Si queremos hacerlas bien, pues vamos a dejar de utilizar plásticos, reutilizarlos lo más que se pueda. Pero sí es un problema, lo que ya está afuera, dando vueltas por todos lados que nosotros tenemos. Es que si me preguntan, ¿cómo nos quitamos los plásticos del cuerpo? No sé, no tengo solución. Muchachos, ¿alguna duda? Sí. Sí. Doctor, bueno, gracias por su presentación. Quería preguntar, tomando como base las fotografías que nos mostró de la planta de tratamiento de Atotonilco, que es una planta inmensa que requiere, pues, evidentemente de una inversión muy grande. Lo mismo platicábamos antes de la conferencia, las inversiones que requieren los municipios para construir y dar mantenimiento a estas plantas. Se podría pensar que en lugar de tener estas plantas municipales que
digamos, reciben toda el agua residual. Se podría pensar como en una estrategia de descentralizar y en lugar de tener grandes plantas, tener una especie de microreactores pequeños domésticos a fin de alguna manera descentralizar la inversión y que no trabajemos con una planta cuando el problema ya lo tenemos, sino que a partir de estas pequeñas salidas de las empresas o de los hogares podamos contaminar menos. Sí, esta es una solución, justamente ya ha habido debate y yo participé en una mesa redonda. Sistemas centralizados contra descentralizados. ¿Qué conviene? Pues hay muchos factores a pesar ahí. Por ejemplo, una planta enorme como la de Atotonilco, pues no la puede manejar, ni siquiera es del municipio, porque es del agua de la Ciudad de México, ¿no? Y allí hubo un problema político también enredoso mucho tiempo. El punto es poner plantas pequeñas, microplantas, y tratar bien el agua para lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, si en la zona vitivinícola necesitan agua tratada, pues para eso, ¿no? Si en otro lugar se necesita para agua, para recarga del acuífero, pues hay que darle un tratamiento mayor para que se vaya al acuífero y esté recargando el acuífero. Pero no toda, sino la que se necesite, ¿no? Nada más hacer un balance para ver a dónde va el agua y qué necesitamos de esa agua. Y es mejor tener plantas pequeñas. Las plantas grandes, y lo que se dice, y por eso se construyen, es porque por metro cúbico tratado sale más barato, por cantidad, ¿no? Pues sí, pero ¿quién se puede dar ese lujo? Pues la Ciudad de México. El estado de Querétaro no puede poner una macroplanta en medio del estado, ¿no? Es inviable totalmente. Aquí tendría que haber varias plantas en varios lugares. Digo, porque ese problema que se repitió de la Ciudad de México, o sea, que también, otra vez, si viniera ese extraterrestre y viera, dirían, ustedes están mal de la cabeza, pero bien mal de la cabeza, porque están tratando el agua de la Ciudad de México llevándola 100 kilómetros al norte. ¿Sí? O sea, y están extrayendo el agua del subsuelo y están extrayendo el agua del sistema Lerma, o sea, totalmente inviable el sistema. Eso se tendría que haber visto de tratar el agua en la fuente, recargar el acuífero, poner plantas de tratamiento en diferentes lugares, no una megaplanta, que además cuesta mucho trabajo llevar el agua. El túnel emisor oriente tenía esta pendiente para sacar el agua de la ciudad, ¿no? Pero como la ciudad se va hundiendo, el túnel está así. Entonces hay que poner sistemas de bombeo para sacar el agua. O sea, es un problema, bueno, ustedes a lo mejor no lo saben, pero yo sí se los voy a decir. La Ciudad de México consume recursos del país de manera insaciable. Y es político, ¿no? ¿Por qué dan tanto subsidio allá y no al resto del país? ¿Por qué? ¿Por qué unos merecen tener más recursos del país que otros? Es político. Y son cosas absurdas las que se hacen, ¿no? Porque dijeran, bueno, es que el país se está beneficiando porque a la larga se está rellenando el acuífero de todo el país, pues no, ni se está rellenando, ¿no? Es ese tipo de cosas. Por eso hay que pensar bien cómo hacer las plantas en función de las necesidades. Descentralizar es mejor para ciertas cosas. Si son 3 municipios, pues a lo mejor sí hay que juntarlas. 3 municipios que se pueden juntar. Gracias. Sí. De lo tratado a las de otras fuentes, ya sea en efectividad o algo notorio. Buena pregunta. Justamente esa pregunta es la que estamos respondiendo con el 5-alfa, que ya existe químico, o con los ácidos carboxílicos, que ya existen químicos. Pero los ácidos carboxílicos es el compuesto químico. Si tú sacas ácido acético del vino tinto o ácido acético de la manzana, el ácido acético es el compuesto químico, ese no cambia, no tiene ningún cambio. El agua
que contiene 5-aminolebulínico, por ejemplo, nosotros decíamos, va a estar disuelto en el agua. ¿Qué tanto problema puede tener que ya tenga otros compuestos el agua? Pero si sacamos el ácido 5-aminolebulínico, es el compuesto químico y no hay ninguna diferencia. Lo mismo para la coenzima Q10. No hay ninguna diferencia porque es el compuesto químico. ¿Por qué no extraemos el ácido 5-aminolebulínico del agua? Porque ¿para qué lo extraemos y después lo vamos a disolver? Entonces mejor que ya salga disuelto en el agua. La enzima Q10, no, esa sí hay que extraerla, cuesta caro, pero la enzima cuesta bien caro, ¿no? Ahí sí cuesta, ahí sí vale la pena y Roberto va a trabajar en eso, ¿no? Tener esa coenzima, cómo extraerla. En principio, pues no, la efectividad de la molécula no cambia, lo único que podría afectar es otras cosas que queden ahí, como en el caso que nosotros estamos probando. Y las lechugas pues estaban muy verdes. Bueno, no nada más es la cantidad de masa, es que se vean bonitas, nos decían los colegas de Illinois, ¿no? Aunque pese mucho y la lechuga está toda amarillenta y triste, pues nadie la compra. Tiene que estar verde y apetecible. Y así está. Nada más que no nos las comimos. La albahaca, sí, algunas sí no la comimos, pero... Sí. Está aquí en Aguacatlán. Sin embargo, esta planta no está diseñada para la cantidad de personas que actualmente hay aquí en la Sierra de Agua. Nosotros contamos con esta planta, sin embargo, esta planta, se decía o en la presentación mencionaba, que huele bonito, huele a tierra mojada. La verdad, aquí huele bonito. O sea, ahí incluso en esta parte se le dice Buenos Aires por el olor que se está dando. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué se puede realizar para que las plantas que están aquí en la sierra tengan ese olor bonito y cómo lo podemos solucionar para no seguir contaminando, porque se está contaminando no solamente el aire, sino también están los animales, porque de ahí beben agua, hay venados, hay vacas, hay de todo. Sin embargo, incluso nos afecta no solamente al municipio de Pinal, sino está Jalpan, está Arroyo Seco, está Landa de Matamoros. ¿Por qué? Porque toda esa agua corre a la presa. Entonces, está afectándonos a todos y creo que tendríamos que tener una solución para poder cambiar ese olor. Sí, bueno, hay que entender un poco de dónde proviene el olor. El olor proviene porque, ¿se acuerdan? Les comenté que había procesos aerobios y procesos anaerobios. Cuando hay suficiente oxígeno, huele bien. Cuando ya no alcanza el oxígeno porque es demasiada el agua que entra, empieza a faltar el oxígeno y empieza a haber condiciones anaerobias. Y también les dije que en los procesos anaerobios se producen los ácidos carboxílicos. Y el butírico es el que da ese olor feo. El butírico, y a lo mejor se produce propiónico y valérico, y por eso dan esos malos olores. Que igual, como yo dije, nuestro olfato, no necesitamos un cromatógrafo, necesitamos nuestro olfato. Si nosotros olemos la carne y huele feo, no nos la comemos. En el norte, yo no sabía, pero me contaron que utilizan un montón el comino, ¿no? Porque ven que los gringos dicen, la comida mexicana le ponen comino. Pues yo decía, a mí no me gusta el comino. Pero resulta que en el norte les encanta el comino en Monterrey. ¿Y por qué utilizan el comino en Monterrey? Porque históricamente comen carne y la carne, para disfrazar el olor que ya no estaba tan bien, le ponían comino. Y entonces a los regios les encanta el comino por eso, porque disfrazan el olor, ¿no? Pero aquí en el centro, bueno, a mí no me gusta el comino tanto, me gusta pero poquito, pero no como las comidas gringas, ¿no? Que le ponen así de comino. Por eso, entonces el olor es el primero que nos avisa que algo está pasando. Ahí el olor, cuando yo voy y visito una planta, nada más ni siquiera la veo. Huele, ya digo, esto le falta oxígeno y le falta oxígeno porque está entrando demasiado, está quedando corto. Entonces, hay maneras para aumentar esto.
que son costosas. Porque como dije, meter oxígeno cuesta mucho. Entonces ahí yo creo que se tendría que pensar, hacer toda una reingeniería para meter un proceso anaerobio primero, tratar parte de la materia orgánica y lo que sale en la planta de tratamiento aerobio. Y entonces ya se quita ese problema, se incrementa la capacidad. Yo no diría, antes, hace 20 años, la receta sería, pues construyan una planta más grandota, ¿no? Pero una planta más grandota requiere más oxígeno, requiere más costo. No, yo ahora diría no. ¿Cómo podemos ahorrar costo y tratar el agua? Pues metemos un proceso anaerobio. El agua no sale tan bien tratada del proceso anaerobio como un aerobio, ¿no? Queda un remanente, 20% de materia orgánica contra 5% del aerobio. Pero eso ya lo hace la industria. Meten un proceso anaerobio, hace una primera remoción de materia orgánica y luego un aerobio que queda más chiquito. Entonces la plantita que ahorita ya no funciona, funcionaría si metemos antes un proceso anaerobio en donde hacemos un previo tratamiento. Ya no a los costos. O sea, las soluciones técnicas existen. ¿Y qué tenemos del proceso anaerobio? Podemos obtener biogás. Y no nada más del proceso anaerobio, si le falta materia orgánica, podemos meter la fracción orgánica de los residuos sólidos. Todos los restos de comida también se van allí. Yo visité en Tailandia una biorefinería, no le llamaban biorefinería, pero bueno, ya es una biorefinería, en donde la compañía recolectaba toda la fracción orgánica de los residuos de comida para tratarlos. Pero el negocio no era tratar los residuos. El negocio era hacer metano para generar electricidad. Y ese era el negocio. ¿Sí? Entonces también si se pueden meter estos residuos en el mismo proceso, se obtiene más metano y todo se beneficia. No, hay que pensar, por eso hay que pensar diferente a, pues es que necesito una planta más grande, ¿no? Pues sí, pero no tengo dinero. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes? Sí, no, pues yo encantado. Yo encantado. Encantado para que... Tratar las aguas y darle un beneficio, estamos contaminando más. Bueno, se contamina porque no alcanza, simplemente. Entonces, fíjense, es una fábrica, y lo vemos desde otro punto de vista, al percibir esos olores, yo les digo, es una fábrica de generación de ácidos carboxílicos, ¿no? Sin querer estamos generando ácidos carboxílicos que se pueden valorizar. Justamente. Sí. Precisamente asesorarse ellos de cómo poder mejorar todo al menos aquí en Querétaro, ¿no? Sí, bueno, trabajamos con ellos, pero el problema es la falta de recursos y que cómo están los recursos repartidos en los municipios, ¿no? La Conagua no puede construir plantas en los municipios porque no tiene el recurso. El recurso los tienen los municipios. Igual la CEA, ¿no? La CEA gestiona, no construye, porque no tiene el dinero, lo tienen los municipios. El presidente municipal es quien maneja el recurso. Eso, lo comentábamos, es el gran problema de cómo están distribuidos los recursos en el país. Los municipios quieren ser autónomos, pero pues es como si nosotros en nuestra casa quisiéramos construir, no sé, una recámara más, ¿no? Si nosotros el albañil, nada más así la queremos construir. Es lo mismo que pasa con los municipios. La CEA y la Conagua. La Conagua no, esa queda muy, muy lejos. Gestiona otro tipo de cosas. La CEA, pues, supervisa. Sí.
para, para limpiar, no sé, los pisos, las cocinas, porque al final son descargas, ¿no? ¿De qué manera impactan, doctor? Y si hubiera algunas alternativas como para ir sustituyendo, ¿no? Usted ahorita mencionaba el tema de si vienen los extraterrestres, yo creo que sí nos dan ¿Por qué 3, están 4 usando eso? cachetadas, ¿no? Sí, ¿por qué están usando eso? No, bueno, a ver, el fósforo, bueno, ¿de dónde viene el nitrógeno y el fósforo? El nitrógeno pues viene de la orina, ¿no? Y el fósforo viene de los detergentes que se encuentran en las aguas residuales, ¿no? De los detergentes principalmente. Entonces, afecta en ese sentido, ¿no? Estamos generando nitrógeno y fósforo. No afecta, si es mucho, por ejemplo, se ha visto, yo sí he visto plantas de tratamiento que se ven afectadas porque en la colonia o en la zona hay un lavado de coches, ¿no? Y genera mucho más. O en un estudio que hicieron algunos colegas del instituto, hacían plantas pequeñas piloto que ponían en las casas. Y la de una casa falló todo el tiempo. Falló y no funcionó la planta piloto. Porque la señora se dedicaba a lavar ropa, ¿no? Entonces no era la producción de detergente usual que utiliza una familia, sino era mucho más, ¿no? Sí se afecta. Pero en general no afecta ahí. Los detergentes, por ejemplo, en la industria vitivinícola, una cosa que nosotros sí hemos probado son las aguas de lavado de sanitización de los tanques. Como tienen que sanitizar los tanques cada vez que hacen un lote de vino, sanitizar quiere decir quitar todos los microorganismos, pues le ponen productos que matan microorganismos. Entonces nosotros teníamos temor de si el agua, si las bacterias que utilizamos, las bacterias púrpura, iban a resistir. Pues sí resisten, porque les digo que estas bacterias son bastante fuertes, ¿no? Y pues degradan ese tipo de agua, porque ahí ya el sanitizante no es como el de la botella, ya está atenuado, ¿no? Por el lavado del tanque, pero funciona. Entonces son dos problemas. Aumenta el fósforo en las aguas municipales, y cuando se tratan aguas industriales hay que tener cuidado por el uso en la industria de quesos y de toda la industria de alimentos utiliza sanitizantes para los tanques, y eso puede afectar el tratamiento de agua. Sí, gracias, doctor. Es un honor reconocer el trabajo del doctor Germán Buitrón Méndez. La Universidad Autónoma de Querétaro valora profundamente su valiosa aportación a través de la plática de divulgación científica. Con el fin de enaltecer su destacada labor, el doctor Manuel Toledano Ayala le hace una entrega de un merecido reconocimiento. Agradecemos la presencia de todos los asistentes a este recinto y a quienes siguieron la transmisión por redes. Esperamos que la experiencia haya sido enriquecedora y los invitamos a estar atentos a las siguientes pláticas de divulgación científica que se transmitirán por este medio. Que tengan todos una excelente tarde.